Bienvenidos a su clase de probabilidades. Durante esta charla vamos a hablar de el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es la respuesta probabilística a la idea de aprendizaje. ¿Cómo es que una persona o alguna máquina puede aprender? Y en este contexto donde existe un experimento que determina un espacio muestral y donde hay eventos que ocurren en- dentro de este espacio muestral, la idea de aprendizaje es la siguiente. Yo tomo un evento dentro de ese espacio muestral y ese evento tiene una cierta probabilidad de ocurrir y lo que hago es, conforme me llega nueva evidencia, yo voy actualizando la probabilidad de ese evento, de manera que la probabilidad de ese evento va cambiando con cada nueva evidencia que voy obteniendo. Bien, acompáñame durante esta charla de probabilidades. Nosotros vamos a hablar ahora del teorema de Bayes. Nosotros ya habíamos hablado de probabilidad condicional y el teorema de Bayes es simplemente una aplicación de la probabilidad condicional. De hecho, Bayes, cuando lo descubrió, pensó que era algo sin importancia y nunca lo dio a conocer al mundo. Eh, Sus amigos, cuando revisaron sus papeles después de que él falleció, encontraron el teorema y lo publicaron. Y el mundo ahora utiliza el teorema de Bayes en muchas aplicaciones. Bien, tratemos de hacer un ejemplo y basémonos en el mismo ejemplo anterior. Yo tengo este mazo, el mismo mazo de la clase anterior. Aquí hay tres ases, dos K y una J. Y lo que quiero hacer es hacerles un par de preguntas con respecto a las probabilidades de que yo saque cierta carta durante un experimento. ¿Cuál va a ser el experimento en esta ocasión? El experimento va a ser el siguiente. Ustedes saben cuáles son las cartas que están aquí. Las voy a revolver, de manera que ustedes no saben dónde está cada carta y vamos a obtener aleatoriamente tres cartas. Aquí está aleatoriamente la primera carta. Se vio todo, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a tomar la primera carta. Aquí está una carta. Vamos a tomar una segunda carta. Bien, aquí está una segunda carta sin que la vean y una tercera carta. Aquí está una tercera carta. Así que ustedes ahora tienen tres cartas que se han sacado de ese mazo aleatoriamente. Aquí está la primera, la segunda, las dos primeras y la tercera. Bien, me encantaría poder dejar estas tres cartas fijas, pero lo que yo les voy a preguntar es acerca de la tercera carta. ¿Cuál es la probabilidad de que esta tercera carta sea un as? Bien, entonces, sin hacer los cálculos, simplemente vamos a responder esa pregunta. Fíjense que al hacer esta pregunta, yo supuestamente tengo información de una primera carta, de una segunda carta y de una tercera carta. Pero yo le estoy preguntando cuál es la probabilidad de que esta tercera carta sea un as. Entonces, si prestaron atención al anterior video, ustedes sabrán que como no hay otra información, las otras cinco cartas son incógnitas para nosotros. La probabilidad de que esta sea un as, bueno, son tres cartas sobre seis cartas desconocidas, son tres ases, que son los casos positivos, sobre seis cartas, así que la probabilidad de que esta carta sea un as es un medio. Bien, dejemos por acá esta carta que es la que nos interesa en realidad. Y fíjense que
A priori, eh, yo tengo la probabilidad de que la tercera carta sea un medio, porque básicamente toda la información que tengo es que tres cartas eran ases y de esas habían seis cartas. Entonces, 3 sobre 6 un medio. Bien, les voy a dar la información ahora de la segunda carta. La segunda carta, fíjense que es un as. Y entonces, dándoles esta información, la voy a dejar aquí, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que esta tercera carta sea un as? Al principio era un medio, pero ahora llegó algo de información, así que ustedes tienen que actualizar la probabilidad de esta carta. Y bueno, ustedes pueden hacer un razonamiento intuitivo y decir, bueno, esta carta eh, ahora ya tengo que no es esta de acá, no es el as que aparece aquí, así que esta carta tiene probabilidad de ser as. Solamente existen ahora dos ases y tres otras cartas. Por tanto, la probabilidad de que la tercera carta sea un as es 2/5, porque hay dos ases y tres cartas que son desconocidas, así que la probabilidad de que esta carta sea un as es 2/5. Bien, bien, fíjense cómo esa carta, la probabilidad de que esa carta sea un as ha cambiado. Al principio era un medio y luego se actualizó a 2/5. Les voy a dar un poco más de información. Imaginen que la primera carta que saqué es otro as. Otro as y les pregunto cuál es la probabilidad de que la tercera carta sea un as. Bueno, y ustedes dicen, ahora yo sé que solamente hay un as en las cuatro otras cartas de las que no tengo información, así que la probabilidad de que la tercera carta haya sido un as es un cuarto, ¿de acuerdo? Eh, Así que vamos a ver cómo eso es, cómo el teorema de Bayes logra formalizar eso. Bien, permítanme ver eso acá. Vamos a ver eso acá. Entonces recuerden que habíamos visto lo que era cómo se podía interpretar la probabilidad condicional y cómo la probabilidad condicional podíamos verlo como escenarios y la probabilidad de un evento B en distintos escenarios. Pero ahora vamos a tener el mismo contexto, pero mirándolo de otra manera. Esto es el teorema de Bayes. Entonces, para formalizar lo que acabamos de hacer el ejemplo, pongámoslo en una manera de hipótesis y evidencia. Entonces, nuestra hipótesis es que la tercera carta es un as y la evidencia, el primer paso que vimos el ejemplo es que la segunda carta es un as. Esa es la evidencia que nos llega. Entonces, para ya meternos con la jerga o el lenguaje que utilizamos en Bayes, es el prior o la probabilidad de que la tercera carta sea un as a priori, sin tener otro tipo de información, era un medio. Y el a posteriori es la probabilidad de H, o sea, de que la tercera carta sea un as, dado la evidencia que la segunda carta sea un as. Bien, y esto es justamente lo que nos da Bayes. Bayes nos dice la probabilidad a posteriori se puede calcular a partir de la probabilidad a priori, pero con un cierto factor de cambio que es el cociente entre la probabilidad de la evidencia dado la hipótesis sobre la probabilidad de la evidencia. Bien, cuando nosotros pensamos un poco cuáles son estos números, llegamos a la conclusión de que la probabilidad de H, de que la tercera carta es un as, sea un medio, eso ya lo dijimos. La probabilidad de que E
es decir, de que la segunda carta sea un as, como nosotros no tenemos ningún otro tipo de información, un medio, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda carta sea un as sin tener otro tipo de información? Es un medio. Y fíjense que la probabilidad de que, dado la hipótesis, o sea, dado que la tercera carta es un as, de que la segunda carta sea un as, es 2/5. Así que esto se elimina y me queda la probabilidad a posteriori de 2/5. Eso fue lo que dijimos en nuestro simple experimento intuitivo. Bien, y así que aquí tenemos nuestro posteriori. 2/5 es la probabilidad actualizada. Al principio, sin tener información, era un medio, pero luego es 2/5. Perfecto. Y ahora hagamos muy bien, así que eso fue el primer paso donde yo tenía 3 cartas, ¿no es cierto? Y les dije, bueno, la probabilidad de que este sea un as es un medio, pero ¿qué tal si yo les doy esta información? Si yo les doy esa información, ustedes, si yo les daba que la primera carta es esa información, ustedes decían, bueno, la probabilidad ahora es 2/5. Eso es efectivamente lo que ha pasado. Vamos con el siguiente paso. El siguiente paso es ver la probabilidad, cómo cambia cuando yo añado más información. Bien, para eso, tomemos como prior la hipótesis, bueno, tomemos como hipótesis lo anterior, la tercera carta es un as. Y fíjense que voy a tomar como prior o la probabilidad de que eso sea como 2/5, que es lo que resultó en el paso anterior. Y la evidencia es la nueva información, es decir, la primera carta es un as. ¿Cómo calculo la posterior o la probabilidad a posteriori? Bueno, utilizando Bayes. ¿Qué me dice Bayes? Tú calculas la posterior a partir de la a priori multiplicada por un coeficiente de cambio, y este coeficiente de cambio es la razón entre la probabilidad de la evidencia de la hipótesis sobre la probabilidad de la evidencia. Y cuando razonamos acerca de estos números, obtenemos algo más o menos sencillo. Fíjense, la probabilidad del a priori era 2/5. La probabilidad de la evidencia, en el contexto en que estábamos, es que la primera carta sea un as, cuando solo conocimos que la segunda carta ya era un as, así que hay 2 posibles sobre 5. Y finalmente, ¿cuánto es la probabilidad de la evidencia dada la hipótesis? Es decir, que la probabilidad de que la primera carta sea un as, dado que la tercera carta es un as. Bueno, como la segunda carta es un as y la tercera carta es un as, solamente quedan 4 cartas y solamente una de ellas es un as. Así que al cancelar esto, la a posteriori es un cuarto. Y eso sería como el teorema de Bayes nos fue actualizando la probabilidad desde un medio, luego a 2/5 y luego a un cuarto. Espero que eso les ayude a entender cómo el teorema de Bayes nos ayuda a formalizar algo como aprendizaje. Cuando el teorema de Bayes fue introducido en el mundo científico, la persona que lo introdujo creó una analogía muy explicativa de esto. Imaginen que un hombre ha vivido toda su vida en una caverna y por tanto no conoce la luz del sol. Entonces, la primera vez que él sale de la caverna oscura, mira el sol y se da cuenta que el sol aparece en la mañana y cuando llega la noche, él se pregunta si es que en algún momento el sol vuelve a aparecer, porque no está familiarizado con eso. Entonces, al siguiente día, le llega la evidencia de que efectivamente después de un ciclo el sol aparece de nuevo. Entonces se va convenciendo un poco más de que el sol aparece a intervalos regulares y el tercer día le llega una tercera evidencia y el cuarto día pasa lo mismo y el quinto día pasa lo mismo y lo que va pasando es que él al evento de que el sol aparezca
a intervalos regulares, cada vez va actualizando una probabilidad mayor de que ese evento va a ocurrir en el futuro, en el futuro. Entonces cada vez tiene más certeza acerca de que el sol va a salir en la mañana. Bien, espero que esto les ayude con su estudio de la idea del teorema de Bayes. Muchísimas gracias y cuídense. Nos vemos en la próxima sesión.